Hace una semana se jugó uno de los partidos que podrían decidir el ascenso directo de esa temporada. Levante-Granada, partido que el Levante ganó 2-1. Este fue un partido que se jugó el día después del Oviedo-Alavés, que había dejado buenas sensaciones. Ese partido a mí me dejó claro que este año ascender no va a estar tan difícil, quizás no ascenso directo, pero playoff, ganar a esos equipos a los que ya les has ganado, no me parece tan complicado. Con este Oviedo, con el de Cervera, el que pierde en Andorra y el que gana en Alavés, yo creo que no está tan complicado. Vosotros me diréis, pero el Oviedo tiene carne de playoff. Bienvenidos. Tras estas navidades damos el paso a la vuelta de Juan. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás, Belu? Bien, yo volviendo siempre como vamos, como el turrón, ¿no? Yo vuelvo por la Navidad. El turrón de Limerca, que viene ya después, el que está rebajado. Yo soy más como el del cocinero este de Madrid, que cada día viene con un sabor distinto. Un día de estos nos sorprende con uno que sabor a fagas, pues yo soy igual. Hay sabores. Había uno de tarta de fresa que no está tan raro. Están mejor los de Mercadona, ¿eh? Está mejor la del de tarta de queso. La tarta de queso. Ahí está. ¿Cómo estás? Bueno, llevamos ahí casi un mes largo desde el Mundial que no coincidimos ahí en plató. ¿Qué te estás viendo al Oviedo? Que hace mucho que no te pregunto. Pues mira, a ver, el Oviedo, sinceramente, yo había llegado a un punto con Bolo que yo me había rendido. Fue llegar Cervera y yo siempre lo dije, es un entrenador que hay que darle tiempo. Aparte de que puede tener un sistema de juego que nos guste más, nos guste menos, es un entrenador al que hay que darle tiempo, que te plantea los partidos, que sabe lo que hace, y eso hace pues que el trabajo que está haciendo pues que se demuestre que lo hace bien, que es un profesional y que es lo que se habla más una vez, es un especialista en ascender equipos. Entonces, sinceramente, me parece muy bien la temporada que se está haciendo ahora. Me parece lo que tú dices, que el Oviedo es carne de playoff, pero no es carne como es el Sporting de segunda de RFF, que es carne de McDonald's. No, esto es carne de Gran Angus, esto es carne de que si se sigue trabajando así, el Burgos antes o después va a ir cayendo. Ya estamos viendo pues, que hay equipos de la parte alta de la tabla que ya están empezando a meter resbalones por culpa pues, que la temporada no es que se esté haciendo muy larga, pero sí es cierto que se está haciendo que todo se juegue muy rápido y en muy poco tiempo. Entonces estoy muy feliz y lo que tú digas, ilusionado con un posible ascenso. Ahí está. Para hablar del rival de hoy, que lo primero pasa para ascender, lo primero es ganar al Huesca de Ciganda, que es este fin de semana. Vamos a hablar un poquito con Marco Antonio del análisis de este equipo. Bueno, pues el domingo viajamos a Huesca, ¿no? Nos vamos a enfrentar al equipo del Cuco Ciganda, es del Real Oviedo, que tiene como ayudante a Mosa, que fue recientemente padre. Felicitarle desde aquí, ¿no? Es decir, el equipo del Cuco pues es un equipo que juega con un 1-4-4-2 muy claro, ya lo practicaba en Oviedo, es un enamorado de ese sistema, de dos delanteros, tiene la virtud de tener dos delanteros muy diferentes, ¿no? A Juan Carlos, un delantero centro, y a Scriche, un delantero muy ratonero, un delantero muy rápido, que les da mucho en ataque, sobre todo en asistencias. Es verdad que solo lleva 2 goles, Juan Carlos lleva 4 goles. Los equipos del Cuco no se caracterizan por ser muy goleadores, pero sí se caracterizan por ser un equipo muy trabajado, ¿no? Un equipo defensivamente siempre muy correcto. No en vano es el 6º equipo que menos partidos pierde de la categoría, solo lleva 6 derrotas. Esos números que
casi le dieron para ascender con el Real Oviedo, o por lo menos para meternos en playoff, a falta de solo un gol para poder meternos en el playoff el año pasado. Tiene jugadores muy importantes, sobre todo su portero Andrés, que jugó en el Oporto, que jugó en Osasuna, que jugó en equipos muy importantes en la primera división y que vuelve por sus fueros, ¿no? En el centro de defensa, un jugador como Pulido, que jugó en el Castilla, que jugó en equipos muy importantes, que lleva muchos años ya en el Huesca jugando en primera división, que es uno de los capitanes del Huesca. Tiene un centro del campo muy importante con Hashimoto, el japonés, que es la pieza fundamental, con Cristian Salvador, es del Real Sporting de Gijón, que es, digamos, el stopper, el hombre que lo limpia todo a base de alguna que otra falta, por lo tanto lleva 7 tarjetas amarillas. Cuando no juega Cristian Salvador, juega Timor en esa posición, un futbolista muy experimentado que jugó en el Valladolid, un mediocentro puro, un mediocentro que da mucha salida siempre hacia arriba, y luego tiene 2 puñales, Marc Mateu en banda izquierda, Gerard Valentín en banda derecha, ¿no? Y los 2 delanteros, Juan Carlos y Escriche. Por lo tanto, un equipo difícil, pero un equipo que viene con 3 empates, un equipo que tiene los mismos puntos que el Real Oviedo, que no en vano era de los que era llamados a estar en puestos de ascenso, o por lo menos en puestos de playoff, y le está costando adaptarse a los cambios que hizo el Cuco Ciganda, y esperemos que el Real Oviedo salga a competir, no lo que hizo en Andorra, ¿no? Si el Real Oviedo sale a competir de tú a tú, puede tener esa oportunidad que tiene siempre en el Carlos Tartiere. Si no encaja gol, como mínimo el empate lo tenemos, y a partir de ahí, si metemos uno, podemos ganar. Esperemos que el domingo, a partir de las 8:30, salgamos victoriosos de Huesca. Antes de ampliar un poquito los datos del partido y de lo que vamos a hablar, vamos a ampliar datos de este Huesca. Y es que lleva 3 partidos ganados en los últimos 3 meses. Es un equipo que pierde poco, pero gana muy poco también. 5 goles en sus últimos 5 partidos en contra, no está nada mal, solo que empaña un poquito el partido contra Zaragoza, el derbi que le meten 3-0, que se lo pasan un poco por encima el Zaragoza. Y lleva, eso sí, en lo positivo, una derrota en casa en toda la temporada. O sea, datos que bueno, no están nada mal, sobre todo defensivamente, que es lo que es el Cuco Ciganda. Vamos a ver un poquito el cara a cara, el partido que hicimos contra el Huesca ya hace 2-3 meses, el tiempo pasa muy rápido. En ese partido fue con Bolo todavía en el banquillo, jugaba Tomeu, Pomares en izquierda, Oyer Luengo y Tarín centro de la defensa, Lucas Hijado por derecha, porque bueno, no había otro, y ahí sigue. Centro del campo, Montoro Luismi, por izquierda Samu Obeng, en media punta Hugo Rama, por derecha Viti, y en punta estaba Enrich. Borja Bastón había sido suplente, que entró luego en la segunda parte. Primer cambio fue Javi Mier por Viti, en el 46, prácticamente el descanso. A la hora de partido, Bretones, Marcelo y Bastón entran por Montoro, Rama y Enrich, y al 80 entra Jimmy por Luismi. Esos fueron los cambios del Oviedo, el 11 del Oviedo, frente al partido del Huesca, que fue rácano, sobre todo en una parte. Andrés Fernández en portería, Ratiu, Rubén Pulido, Jorge Pulido, Vilarrosa en defensa, Valentín por derecha, lo que decía antes Marco Antonio, Cristian Salvador y Hashimoto Kento, que no es como la dieta, no es keto, no es Kento, Marc Mateu por izquierda, Manu Rico y Carrillo en punta, que fue el que marcó el 1-0. Yo de ese partido, te pregunto ahora cómo lo recuerdas, recuerdo un Oviedo bastante intenso, sobre todo al principio, una hora de partido bastante buena, donde Obeng fue bastante importante, y luego el Oviedo se cae. No sé cómo recuerdas tú. Pues mira, yo recuerdo el partido de ida como un partido que se notó desde el principio que Ciganda, sabiendo lo difícil que es el Carlos Tartiere, que puede ser un estadio difícil sin necesidad de tener un buen entrenador. Y el Carlos Tartiere es esos casos, Andúba es otros casos. Es decir, hay muchos estadios que solamente con ir, el ambiente que se genera es un ambiente que da miedo al rival y hace que sea un estadio muy difícil. Entonces, Ciganda, sabiendo esto, le dijo a sus jugadores: vamos a salir a intentar mantener el 0-0 y si cuela, metemos un gol. Bolo salió, que consiguió sacar que los jugadores tuviesen intensidad. Yo no concuerdo contigo que fuese una hora, yo creo que 20-30 minutos a lo máximo. No es por desmerecer el trabajo de Bolo, pero se notó que cuando los jugadores empezaron a ver que el Huesca tampoco hacía mucho por atacar y demás, sobre todo a nivel defensivo, se fueron relajando, y pues entonces ocurrió lo que ocurrió.
fuimos al descanso y si no me confundo al inicio de la segunda mitad es cuando nos meten el 1-0. Bolo intenta agitar el partido, pero con las manos en los bolsillos no se puede hacer. Y pues claro, ¿qué ocurre? El partido termina 1-0. Si no me confundo, aquel partido del Oviedo acabó con solo un tiro a puerta, fue un tiro raso de los míticos que hace Jimmy desde la frontal del área, que pegan un defensa y la agarra el portero. Y el resto de tiros, que tampoco había habido muchos más, habían sido los normales del Oviedo de Bolo, que era que iban todos al larguero, que decía que entrenaba la efectividad de cara a puerta y efectividad teníamos menos, que vamos, he visto futbolistas con una pierna que pegan mejor que muchos jugadores del Oviedo con Bolo. Gastaba mucha efectividad en los entrenamientos. Exactamente. Como decía Estefano, yo no marco goles en entrenamiento porque luego se me gastan. ¿Era de Estefano? No me acuerdo si era de Estefano. Al final el gol que marca, que es la victoria del Huesca, viene por banda derecha. Valentín mete un balón al área muy cerca de Tomeu y que acaba rematando el Carrillo entre las piernas de Tomeu. Yo creo que puede hacer un poco más. Creo que la defensa, ahí creo que era Tarín, fue en el minuto 55, al poco de arrancar la primera parte. La segunda. Eso, la segunda parte. ¿Cómo estoy? Estoy cuajado. La segunda parte. Y bueno, así fue un poco el partido, fue un poco también la etapa de Bolo resumida en un partido. Eso sí, también para cerrar esta parte del cara a cara, tenemos un recorte de la rueda de prensa post partido del primer entrenamiento de la semana de Bolo. Vamos a ver qué decía él. La misma imagen que teníamos después del partido, ¿no? Que hicimos 60 minutos a buen nivel, con una primera parte con 5 o 6 ocasiones bastante claras para hacer gol. No tuvimos acierto y bueno, pues te vas con el 0-0 y en la segunda parte pues bueno, pues tenemos un pequeño error y nos cuesta el partido, ¿no? A raíz del gol pues nos confundimos, no seguimos el guión del partido que estábamos siguiendo y no generamos las ocasiones que fuimos capaces de hacer en el primer tiempo, ¿no? Tenemos que seguir trabajando y sobre todo pues bueno, no confundirnos cuando bueno, pues tenemos un problema durante el partido que no nos haga cambiar ni la forma de jugar ni de afrontar las situaciones, ¿no? El fútbol, el rival también juega, te puede hacer un gol y tenemos que seguir igual, ¿no? Yo creo que teníamos la imagen o el ejemplo de la segunda parte de Zaragoza, la primera parte del otro día también fue buena y teníamos que haber seguido igual, pero no lo hicimos. Me gusta mucho que se queda pensando en qué partes fueron buenas de su etapa en el Oviedo. Bueno, pues se dice fácil, ninguna. Vamos a hablar un poco ya de lo que es el Huesca en general. En el programa anterior que hicimos sobre el Huesca, que además coincide que estabas tú también, sí. En el anterior hablamos del Alavés y también estaba Jorge, coincidió, no sé por qué. No estaba planeado, la verdad. Hablamos de que el Huesca era un equipo bastante completo, bastante compacto y que no había ningún jugador que sobresaliera un poco del resto, un poco lo que habíamos hablado. Esta vez hemos querido destacar un poquito un par de nombres, o más bien un nombre y un grupo. En este caso, Juan Carlos, que también habló Marco Antonio Del, máximo goleador, 4 goles, que habla muy bien de lo que es el Huesca. Estoy todo el rato pensando en Burgos, no sé por qué. Que son 4 goles, es su máximo goleador en 22 jornadas, 23 que llevamos ahora. La verdad que es que habla un poco del Huesca, que le está costando mucho la efectividad. ¿Quieres destacar algún otro nombre, aparte de Juan Carlos, en esa punta? Manuel, que está por ahí, Scriche. En punta no, zona muy cercana sí, que es Kento Hashimoto, que es un jugador, lo llaman el espadachín de Huesca, y es por algo, o sea, es un jugador que es una persona muy ágil. Vamos, yo siempre dije, no entiendo por qué lo llaman el espadachín, lo tienen más fácil, lo llamas el ninja y encima a una mala te queda un chiste muy bueno. Pero Kento Hashimoto es un jugador que a mí, yo siempre lo dije, es un jugador que me gusta mucho. El problema, pasan los años en segunda y se nota que no termina de coger la experiencia. No sé si es que viene marcado por el fútbol de Japón y entonces le cuesta mucho coger el fútbol europeo, o si simplemente es que realmente se ha adaptado y nadie se ha dado cuenta. Pero tú notas que tú lo ves jugar y es cierto que tú lo ves y dices, ¡buah! Tiene un gran nivel, se complementa muy bien, se comunica muy bien con sus compañeros, pero le falta ese toque que tú lo ves y tú dices, es que parece que no está agarrando nunca experiencia. Es como estos jugadores que tanto que los ves partido tras partido,
y parece que nunca avanzan, pero realmente después echas la vista atrás y dices, ¿cómo avanzó? Pues es algo similar, pero tú echas la vista atrás y dices, la experiencia parece que tiene la misma, pero sin embargo tú te das cuenta y su manera de jugar ha cambiado, es decir, cuando analizas en la máxima profundidad, te das cuenta de que sí, de que ha cambiado, y eso no cambia solamente con un entrenador, cambia adaptándote a un tipo de fútbol como es el fútbol español y el fútbol europeo. Entonces, para destacarle a él y luego a Carrillo, conocido mío y una persona que sinceramente a nivel futbolístico tiene mucho que dar, también mucho que pulir, pero mucho que dar, como todos los jugadores. Y que yo siempre lo dije, Carrillo es de esos jugadores que un partido difícil te lo puede desatascar. Quizá no tiene la magia que puede tener un jugador de primera, que puede tener un jugador de Las Palmas como es Moleiro, como es Coba en el Oviedo, pero es un jugador que ahí sí que le nota que ha cogido experiencia rápido. Él tenía 20 años y ya tenía una experiencia que es como Pedri y Gavi, que los ves que parece que tiene 25 años de experiencia en el fútbol, pues es igual. Entonces, yo para remarcar esos dos nombres, Carrillo y Hashimoto. Yo también, para hablar un poco del Huesca en general, la defensa sobre todo. Jorge Pulido, pues con el que le acompaña, a veces Blasco. En el partido contra el Oviedo le acompañó Rubén Pulido, que ha jugado poco más durante esta última etapa, pero ese partido me pareció muy bueno del Huesca en defensa. Habían sido 12 despejes, habían ganado un montón de duelos aéreos. Esta defensa, compuesta por Jorge Pulido, Blasco y Andrés Fernández en portería, es el tercer equipo con más porterías a cero, empatado en el tope con Burgos con 13, con el Granada, y luego con 12 el Huesca. Y luego es el octavo equipo menos goleado, que para ir undécimos no está nada mal. Ahora, al final, empatan mucho, es lo que decimos al principio. Hay muchos empates, muchas porterías a cero, entonces el tema goleador les está atrasando un poco más. Igual un delantero diferente, un delantero, pues, Borja Bastón, por ejemplo, que es el clásico ejemplo que siempre ponemos, pues a cualquier equipo le viene bien, pues al Huesca mucho más, y más a Cuco Ciganda, que le vino fantástico a él. En cuanto a noticias, este Huesca tiene poco porque es un sitio que se comenta poco. Zaragoza abarca mucho. ¿Ha nevado? ¿Ha nevado? ¿Mucho? ¿Y ya? Es que Zaragoza abarca mucho en el Heraldo de Aragón, el periódico de allí. Entonces, lo que tenemos de Huesca, pues que Juan Pérez, portero de Osasuna, suplente, acabará llegando al Huesca como pues, portero suplente también. Tampoco creo que le vaya a quitar el puesto a Andrés Fernández, que tiene en el Español a Álvaro Fernández, que está jugando en primera. Imagino que tendrá cláusula y querrán sacarlo de ahí, porque además el partido contra el Barça, el derbi, fue bastante bueno. La temporada en general no, pero ese partido en concreto sí. Para cerrar la parte del Huesca, vamos a recoger unas declaraciones de Ciganda de esta mañana, con el croissant en la boca, sobre el partido del Real Oviedo. Pero no, bueno, a priori cerrado sí que puede ser, porque somos dos equipos que no estamos haciendo muchos goles y nos está costando materializar las ocasiones, ¿no? Es en ese sentido. Por otro lado, también somos dos equipos bastante ordenados los dos, que concedemos poco, que defendemos bastante bien, con jugadores muy sacrificados, equipos muy comprometidos con el esfuerzo, con el trabajo, y entonces en ese sentido, pues bueno, pasar cosas depende como que se diga pasar cosas, pero seguro que habrá que estar muy pendientes de todo tipo de detalles. Sabemos también cómo, pues bueno, el acierto que está teniendo el Real Oviedo en estrategia, entonces tenemos que estar muy pendientes de ellos y bueno, tenemos que estar muy concentrados en esos, no sé si son pequeños detalles, porque no son pequeños, son grandes detalles en los que sabemos que cualquier oportunidad de balón parado, cualquier error puntual, pues puede significar que el partido se vaya para un lado o para otro, ¿no? Ahí estáis escuchando. Si alguien conoce al Real Oviedo, es Cuco Ciganda. De eso no hay duda. Del Oviedo vamos a hablar ahora para repasar su semana. Esta semana del Oviedo ha sido bastante intensa, tanto en ruedas de prensa como en bajas, sobre todo también en fichajes. Ha habido bastante movimiento. Vamos a empezar por la rueda de prensa que dio Dani Calvo esta semana, donde bueno, habló un poco del Huesca, de su renovación también, repasaremos por ello, pero empezamos con su charla sobre el análisis del Huesca. Bueno, pues va a ser un partido complicado, ¿no? El Huesca en su casa está siendo un equipo muy fiable desde el principio de temporada. Va a ser difícil, ¿no? Además, dos propuestas similares, ¿no? Que se basan un poco en lo defensivo y en lo táctico, ¿no? En cometer los menos errores posibles. Y bueno, va a ser un partido complicado, como he dicho. Y bueno, vamos ahí con todas las garantías porque tenemos que conseguir esos 3 puntos para empezar a mirar hacia arriba. No creo que el partido cambie mucho
a diferencia, bueno, como en el partido de la ida. Dani Calvo lo conoce, sabe cómo es Ciganda, como comenta, dos equipos muy similares. ¿Tú qué esperas de este Huesca? Pues mira, a ver, sabiendo cómo es el gen Ciganda, por decirlo de alguna manera, ahora que está tan de moda que... El ADN, ¿eh? Exactamente, que todos los equipos tienen su propio ADN, su propio gen. Conociendo cómo es el gen Ciganda, Ciganda, a equipos como el nuestro, le cuesta mucho jugar. El mejor ejemplo fue el año pasado contra la Real Sociedad B en casa, partido que la Real Sociedad B salió a mantenerse cerrado e intentar aprovechar una contra, y ese partido, ¿cómo acabó? 1-0 perdimos. El Burgos vino aquí a Oviedo con el mismo planteamiento. Los dos únicos partidos, si no me confundo, que perdimos en casa, 3-1. Entonces, claro, cuando tú vas a casa del aspirante, le plantas cara con su mismo sistema, es muy difícil pararlo, porque él te tiene estudiado a ti y sabe cómo te mueves. Sin embargo, tú a él también lo tienes estudiado, pero no sabes cómo se va a mover, porque él planificó su partido para ganarte a ti. Entonces, claro, es muy difícil conseguir que un equipo visitante, que aparte de saber cómo juegas, porque lo sabemos todos gracias a que estuvo aquí, y saber cuáles son los puntos débiles que tienes, y además de un sistema de juego tan parecido, es muy difícil, muy difícil que le puedas ganar. Por el contrario, el equipo visitante obviamente lo tiene muy difícil porque tenemos que contar siempre con el factor estadio, que quieras o no, además el estadio del Huesca, el Alcoraz, esta temporada, gracias a los resultados, que es pocas derrotas, alguna victoria que otra y bastantes empates, está trayendo a mucha gente. Entonces, ese estadio se está convirtiendo pues, en lo que le gusta que se conviertan los estadios tanto a Ciganda como a Cervera, Fortines, lugares donde sea casi imposible sacar puntos. Entonces, el partido lo veo más fácil de ganar para el Oviedo que para el Huesca. Ahora, si nos metemos en profundidad, sabemos que el Oviedo va sin Borja Bastón, que Enrich está tocado, que Rama está lesionado, que Costas no está. Cuando te pones a hacer la lista, quitas jugadores que son muy polifacéticos y que ayudan mucho al Real Oviedo, y por lo tanto, pues no te queda otra que aguantar y decir, a ver qué podemos sacar. Yo tengo claro que, por ejemplo, mañana, por mucho que se esté intentando dar también desde todos lados, desde todas las esquinas, profundidad, que si Masca al final mañana no va, yo tengo claro que mañana Masca va a ir convocado. Es un delantero del más puro estilo de Bastón, es un 9 puro, y es lo que necesita el Oviedo para mañana. Si Cervera es un poco astuto, dirá, oye, Mario Sesé es muy bueno, lo sabemos todos, ya estuvo convocado 4 veces si no me confundo, pero es que ahora mismo lo que necesito es a Masca. Ahí está, el que viene además en mejor forma, que viene de marcar unos cuantos goles. También habló Dani Calvo de si es posible llegar al playoff. Vamos a ver qué opina Dani Calvo, uno de los jugadores capitanes del playoff. Sí, sobre todo la línea que tenemos en casa, que es muy buena, ¿no? Yo creo que salimos con una disposición y una fiabilidad diferente a la de antes. Es muy difícil ahora que se nos escapen puntos en casa, y al final es mejorar un poco fuera de casa, ¿no? Empezar a ganar algún partido para sumar 3 puntos y al final yo creo que el cómputo global a final de temporada será positivo, y yo creo que ese paso fuera de casa nos puede dar acceso a tener más ambición y a poder llegar a objetivos mejores. Ahí también comentaba Coba el día después del partido contra Alavés, que también era posible, ¿por qué no? No hay que ponerse tampoco metas muy altas, imposibles, pero esto Oviedo yo creo que puede llegar. Hablamos antes fuera de micros que de ello. También le preguntaron sobre una renovación que está sobre la mesa, pero que avanza a pasos cortitos. Vamos a ver qué decía. Bueno, pues que yo sepa, hasta la fecha seguían hablando, ¿no? Al final no es fácil, es una negociación que no es de hoy para mañana, ¿no? Sino que lleva un tiempo, y sé que hay posturas cercanas, eso yo lo puedo decir, pero siempre hay matices, ¿no? que hay que hablar y negociar porque bueno, es así. Ahí está, pues eso comentaba un poco de la renovación. Pasos cortitos, ahí está, veremos luego qué pasa. Al final de temporada pues veremos lo que pasa, porque también le preguntaron a Roberto Suárez sobre la renovación de Cervera, que veremos ahora. Vamos rápido al partido de mañana, volvemos con las bajas. Comentábamos, Costas no está, Rama no está, Bastón se la pierde por amarillas, momento de Masca, comentabas, yo que puede entrar, viene muy bien, lo comentábamos antes, y Marcelo en banda, ¿cómo lo ves? ¿Masca Marcelo? Yo tengo claro que Marcelo, el partido de mañana, va a jugar. ¿Cuánto? Ahí está el problema. Yo tengo confianza en que
demostrando, tú te pones a ver los partidos que ha jugado y es un jugador que al Oviedo siempre le ha aportado mucho. Y cuando jugaba con Bolo, le duela a quien le duela, que la joyita mexicana, no sé cuánto, le duela a quien le duela, Marcelo, obviamente no pudo sacar ningún partido adelante, pero recuerdo que gracias a él salió el gol del Alavés, de aquel 2-1 de cuando llegó Cervera, fue el que le rompió la cadera a jugadores del Levante en el partido de ida, y ese partido Marcelo Flores, ojo, cuidado, ya ha llegado el Marcelo Flores que esperábamos, y ahora de repente, como no está jugando con Cervera, por algo será, no, tiene a Rama en su lugar, que es un jugador que juega a mucho nivel, está a un nivel espectacular, y es muy difícil quitarlo de ahí. Y cuando termina es normal que hasta ahora que teníamos a Borja Sánchez, a trompicones y demás, quieras meter a Borja Sánchez. Entonces, claro, yo creo que es el momento de Rama, como pone Masca en su Twitter, it's Masca time, es hora de Masca. Y yo diría que también es hora para Sese, aprovechando pues nada, aprovechando que está la plantilla como está, que estamos cortos de efectivos, que hay que saber gestionar extremos y delanteros, y con Leo Sequeira también, pues claro, yo creo que es It's Masca time, es tiempo de Marcelito y puede ser el tiempo de Sese Pelao. Vamos a eliminar un recorte que teníamos de Juanfran, que hablaba sobre la competencia con Lucas. Vamos a quitar esa parte y vamos a cerrar con la renovación de Cervera, con una posible renovación, no, perdona, con posibles fichajes de este mercado, no con la renovación. Eso es algo que tengo guardado para final de temporada. Roberto Suárez hablaba sobre posibles llegadas en este mercado. Yo creo que todos los clubes queremos más o menos lo mismo y que especialmente este mercado es algo más cerrado y algo más justo, pero tenemos muy claro qué jugador es, cómo es, y bueno, estamos trabajando para que vaya madurándose esa situación y se pueda dar. Si, como tú dices, no es el que tiene ese perfil, pues posiblemente nos quedemos como estemos, pero sí tenemos muy claro, en comunión con la Dirección Deportiva, Secretaría Técnica y el entrenador, quién es ese jugador, y bueno, pues vamos a ver si somos capaces de que vaya cuadrando todo para que pueda estar con nosotros. Ahí tenemos, el perfil está, hace 3 semanas que está el perfil, muy conciso. Bueno, pues igual era hora de tener los jugadores que ya suenan. Suena Manu Vallejo, 25 años, que está en el Girona, Borja Garcés también en punta, que está en el Tenerife cedido, un poco más complicado, y por supuesto, ¿sabes quién suena también? Santi Cazorla, para lo ver en verano. Pero eso en verano, veremos qué pasa. Hasta aquí el programa de hoy. Se juega este domingo en el Alcoraz. Veremos cómo está el campo, porque ahí estuvo nevando bastante. Se juega a las 6:30, si no me equivoco. ¿Puede ser? ¿Tienes tú el dato? 6:30. 6:30. Primera vez que la clavo, ¿eh? Nada, impresionante, de locos. Que Desde esta semana, que yo estoy aquí, bueno, es la forma de acabar el viernes. Ahí está. Nos vemos la semana que viene con más del Oviedo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y recuerde, balón naranja y botines negros.